Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar cómo nuestra propia mente nos juega en contra. Hoy vamos a explorar un enigma súper fascinante sobre el comportamiento humano. Es algo que vemos literalmente todos los días, en las noticias, en las empresas o incluso en nuestro propio vecindario. Y es que el conflicto humano, a pesar de lo lógicos y avanzados que nos creemos, muchas veces desafía toda resolución racional. O sea, piénsenlo, las personas se sientan a negociar con el objetivo claro de llegar a un acuerdo. Y ¡pum!, terminan en un punto muerto absoluto, un callejón sin salida. A través de este recorrido vamos a desglosar exactamente por qué pasa esto, basándonos en investigaciones claves sobre derecho y economía. Tenemos que plantear este gran misterio cognitivo de forma súper directa. ¿Por qué ocurre que partes que, en teoría, son 100% racionales y buscan una solución, terminan saboteando todo el proceso? Lo más loco de todo esto es que muchísimas veces ambos lados se levantan de la mesa perdiendo. Pierden tiempo, pierden dinero, pierden energía y todo esto teniendo las mejores intenciones de llegar a un trato. No es nada más que la gente se aterca porque sí, no. Hay todo un mecanismo, una especie de maquinaria oculta operando justo bajo la superficie de nuestras decisiones. Y aquí tenemos al verdadero culpable de todo esto, el sesgo egoísta o self-serving bias. Pioneros en derecho y economía como Babcock y Sakharov, Lowenstein y Kammerer están totalmente de acuerdo en que este es el principal causante de que las negociaciones se estanquen. Véanlo como un filtro invisible. Cuando vemos información que tiene cierto grado de ambigüedad, nuestra mente decide qué es justo y de quién es la culpa de una manera que de forma automática beneficia nuestros propios intereses, ya sean económicos o simplemente psicológicos. Nuestro cerebro nos cuida la espalda, digamos. Ahora, presten atención, porque es súper importante hacer una distinción aquí. No estamos hablando de que la gente sea mentirosa. Las personas afectadas por este sesgo no están engañando a propósito ni usando tácticas maquiavélicas. Para nada. El problema es muchísimo más profundo. Es puramente cognitivo, genuino y ocurre sin que nos demos cuenta. Quienes negocian, realmente en el fondo de su corazón, creen en su versión de los hechos. Están absolutamente convencidos de que su perspectiva, por más distorsionada que esté, es la única salida justa, razonable y equitativa. Para entender cómo el cerebro destruye nuestra imparcialidad en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que ver cómo procesamos la evidencia de manera totalmente asimétrica. Por un lado, si vemos un dato que contradice nuestros intereses, nos ponemos los lentes de críticos expertos, buscamos hasta el más mínimo error para descartarlo. Pero, por otro lado, si la información nos da la razón, bueno, la aceptamos a ciegas. Básicamente le damos un abrazo a esa información y decimos, claro, yo tenía la razón. Este doble estándar mental es lo que hace que un diálogo verdaderamente objetivo sea casi imposible. Pasemos a la primera sección. El caso de las escuelas de Pensilvania, un estudio de realidades divergentes. Para ver cómo opera este sesgo en el mundo real, vamos a analizar un caso clásico y bastante intenso: los conflictos entre los sindicatos de maestros y las juntas escolares gubernamentales en Pensilvania. Lo más crucial aquí, de verdad lo más importante, es que no había ningún problema de información oculta. Nadie estaba escondiendo números. Tanto el sindicato como la junta escolar estaban viendo exactamente los mismos datos empíricos, las mismísimas estadísticas públicas sobre los sueldos en los distritos vecinos. La realidad matemática era 100% idéntica para los dos. Ahora, lo que es realmente fascinante de esta comparación es ver cómo, con los mismos números exactos, se pueden armar realidades tan diferentes. Fíjense que el sindicato decidió que los distritos comparables eran aquellos que pagaban sueldos mucho más altos. Esa era su definición de lo que era justo. Pero por el otro lado, la junta escolar, de manera totalmente subconsciente, decidió compararse con distritos que históricamente pagaban menos. Sin siquiera darse cuenta, cada lado agarró los datos, los filtró y los amoldó para que encajaran perfectamente con lo que ya querían desde un principio. Imagínense sentarse a negociar cuando cada quien vive en su propia realidad. Pasa algo que simplemente paraliza todo. Como cada lado creía con total sinceridad que estaba exigiendo sus derechos legítimos, este sesgo cognitivo hizo que llegar a un acuerdo fuera matemáticamente imposible. Y claro, como nadie pensaba que estaba equivocado en el absoluto, si la otra parte ofrecía un compromiso, no lo veían como un intento de avanzar, sino como un insulto total, una táctica tramposa y cínica. Y bueno, aquí es donde chocamos con la pared de la realidad.
Estas fallas cognitivas no se quedan en un simple intercambio de gritos en una sala de reuniones. Provocan estancamientos súper destructivos. Hablamos de paros patronales, litigios crónicos y huelgas gigantescas. Todo esto, además de quemar un montón de dinero y recursos, termina desgarrando el tejido social y lastimando a comunidades enteras que necesitan esos servicios públicos. Todo esto por un sesgo invisible. Vamos a la sección 2. La falacia del experto. El sesgo adversarial en el derecho. Hasta ahora hemos hablado de las personas que están metidas de lleno en el problema. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos contratar a expertos legales independientes para que nos asesoren? En teoría, la expectativa es facilísima. Contratamos abogados porque suponemos que ellos no tienen nuestros sesgos emocionales. Esperamos que sean fríos, calculadores y súper profesionales. Buscamos que usen ese pensamiento analítico y pausado, lo que se conoce como el sistema 2. Básicamente, contratamos a la voz de la razón. Bueno, pues resulta que la realidad es un poquito más perversa y honestamente fascinante. El simple hecho de que a un abogado se le ponga la responsabilidad de representar a alguien en un litigio desata una motivación estructural por ganar que infecta totalmente su cerebro y su objetividad. A esto se le llama el sesgo adversarial o el sesgo de mi lado. Con solo asumir el caso, desarrollan un sesgo partidista súper militante y lo peor es que es completamente involuntario. Ocurre desde el día 1 creando esto que los expertos llaman derrames de celo. Se vuelven defensores a ciegas. Y esto ilustra de manera brillante cómo el cerebro del abogado se autosabotea en 4 rápidos pasos. Fíjense. 1. Aceptan el caso. En ese mismo instante, la necesidad de defender al cliente sabotea su objetividad. 2. Sobrevaloran de forma exagerada las pruebas que tienen a su favor. Todo lo suyo es oro puro. 3. Ignoran o minimizan completamente cualquier precedente que les juegue en contra. Hacen como si no existiera. Y 4. El toque final, subestiman arrogantemente al abogado de la otra parte. De repente, el experto súper neutral se acaba de convertir en un fanático con los ojos vendados. Todo esto tiene un efecto dominó que da bastante miedo, la verdad. En lugar de inyectar racionalidad y cordura al conflicto, los abogados terminan echándole leña al fuego. Validan y multiplican esa confianza ciega que ya traían sus clientes. O sea, el sesgo original no solo no se cura, sino que se hace gigante. Esto es lo que causa que todo el sistema colapse, provocando esa congestión eterna que vemos en los tribunales civiles y juicios comerciales que se arrastran durante años y años, drenando los recursos de todas las partes y del sistema mismo. Lo que nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar este análisis. Hemos visto cómo este sesgo egoísta arruina desde una negociación sindical hasta el análisis de los abogados más preparados. Así que la próxima vez que estemos metidos en una disputa y sintamos esa certeza absoluta de que tenemos la razón, valdría la pena preguntarnos algo. ¿Cuántas veces ese sentido moral de justicia tan inquebrantable no es más que nuestro propio cerebro construyendo la realidad que más nos conviene? Definitivamente es algo que nos invita a cuestionar la certeza absoluta de nuestras propias posturas, ¿no creen? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.